Libertópolis presenta Libercátedra con Ricardo Manuel Rojas, gracias al patrocinio de San Martín. La inflación como delito, capítulo 8, la teoría tradicional sobre los impuestos, lo que nos dice es que lo primero que el gobierno debe hacer cuando va a elaborar su presupuesto es calcular cuánto dinero va a recaudar en forma de impuestos, porque no puede gastar lo que no tiene, o no debería tratar de gastar lo que no tiene. De modo que, como hacemos cualquiera de nosotros en nuestro presupuesto personal, primero calculamos cuánto dinero tenemos o cuánto vamos a cobrar de salario o cuánto nos va a ingresar y luego empezamos a calcular en qué vamos a gastar ese dinero. En países donde hay un fuerte populismo, por ejemplo, donde los gobiernos quieren gastar en cosas en que no deberían gastar y quieren usar el dinero para armar poder político o para otros motivos, los gobernantes calculan cuánto quieren gastar y después empiezan a pensar de dónde van a sacar el dinero. Cuando los impuestos se le acaban, cuando lo que recaudan de impuestos ya no le alcanza, pueden recurrir a endeudarse. Entonces empiezan a pedir créditos a los bancos internos, luego a los bancos externos, a los organismos internacionales de financiación. Pero llega un momento en que no pueden pagar las cuentas porque con los mismos impuestos que recaudan deberían cubrir el presupuesto y ahora además pagar las cuotas de los créditos que pidieron. Entonces llega un momento en que entran en default, ¿no? Ya no puedo pagar mis deudas y empiezan a tener problemas, con lo cual el tema de seguir pidiendo créditos se les cierra, ya nadie les va a prestar dinero a países que son deudores seriales. Y además nos quedamos con el problema adicional de que no solo no nos alcanzan los impuestos para cubrir nuestro presupuesto, sino que encima ahora tenemos una deuda con los bancos cada vez más grande, que ya solo el pagar los intereses nos cuesta muchísimo. Y entonces recurrimos a la tercera forma, que es una forma nefasta, que es la emisión monetaria, que para los gobiernos es la más fácil, porque no tienen ni que pedirle permiso a nadie, ni que ejercer la fuerza contra nadie, ni tienen que demostrar nada, simplemente ejercen su poder de manejar el monopolio de la moneda, emiten la cantidad que necesitan y luego la gente paga las consecuencias. Vamos a ver en el próximo capítulo una visión de la inflación desde el punto de vista del derecho penal, pero dicho así en términos comunes, es una forma de estafa o una forma de robo, que es curiosa, porque ni siquiera es un robo. El robo normalmente implica violencia o intimidación, es un acto de fuerza. En fin, la inflación es una forma de quitarnos el dinero de nuestros bolsillos sin que siquiera nos demos cuenta. Nosotros tenemos la misma cantidad de pesos en el bolsillo, pero esos pesos cada día valen menos. Yo tengo 100 pesos y al cabo de un tiempo tengo el equivalente en valor adquisitivo de 80 pesos y es como si alguien me hubiera robado 20 pesos del bolsillo sin que yo me hubiese dado cuenta. Para el gobierno es una forma muy sencilla de cubrir sus deudas, traspasándole a la gente el costo, porque en realidad no es que hay magia en esto. Ojalá se pudiera imprimir pedazos de papel y que esos pedazos de papel fueran riqueza que mantuviera su valor eternamente. Seríamos todos millonarios. Ahí lo que tendríamos que preguntarnos es por qué el Banco Central no emite 10 millones de dólares para cada habitante y nos hace ricos a todos, pero esto no es así, esto es una fantasía, de modo que los políticos ven en la inflación una forma de traspasarle el costo de sus gastos a los ciudadanos, pero no ya por vía de imposición, o sea, por vía de impuestos,
porque además cuando piden créditos a los bancos también es una forma indirecta de impuestos, porque los créditos se tienen que pagar con el producto de impuestos. O sea que siempre es imposición por la fuerza, lo cual es odioso y a veces peligroso. No se olviden que la Revolución Norteamericana, que terminó con la independencia de Estados Unidos, empezó con un impuesto al té. La gente ya no se lo bancó y hizo una revolución. De modo que para los gobiernos es odioso subir los impuestos. Y además, recuerden la curva de Laffer, ¿no? Si ustedes aumentan la cantidad de impuestos, llega un momento en que recaudan menos porque la gente deja de pagar, ya sea porque no puede pagar, porque se dedica a otra cosa para no pagar impuestos o simplemente los evade. Cuando la presión tributaria es muy alta, la recaudación tiende a disminuir. De modo que ahí tienen un límite también. Mientras que la inflación es una forma de hacer lo mismo, es decir, de hacerles pagar a la gente por los gastos del gobierno, pero de una manera imperceptible, de una manera no forzada y hasta de una manera inevitable, porque no es que uno dice yo puedo evadir como hago con los impuestos o dejo de llevar a cabo tal actividad para no pagar tal impuesto, sino que hagamos lo que hagamos, la inflación nos devora paulatinamente el valor de nuestro dinero indefectiblemente. Entonces, ¿cuál es el primer paso para eliminar la inflación? Obviamente, disminuir los gastos del gobierno. Si el gobierno emite dinero para cubrir su déficit presupuestario, lo que hay que hacer primero es nivelar los gastos del gobierno. Presupuestos que sean equilibrados, pero no equilibrados arriba, o sea, la cuestión no es gastar mucho y tratar de exprimir a la gente para sacarle hasta el último centavo, sino de gastar lo necesario, lo indispensable, lo mínimo posible, y que el cobro de impuestos ayude o permita que el gobierno cubra sus gastos. Si no lo hace, la responsabilidad del gobernante, y esto es un punto fundamental, hay una responsabilidad del gobierno por la depreciación de la moneda, porque si está en la decisión del gobernante tener un presupuesto equilibrado y bajo, o sea, disminuir sus gastos, eliminar gastos superfluos, por lo menos hasta el momento en que se puedan nivelar el presupuesto, lo que haría cualquier persona con sus gastos personales, ¿no? Si uno viene gastando más de lo que recibe, llega un momento en que tiene que empezar a limitar sus gastos. Si el gobierno no lo hace y por el contrario recurre a la emisión monetaria, en definitiva, las consecuencias de esa inflación, que es la distorsión de los precios y todo lo que ello lleva como consecuencia, ¿no? La inflación es uno de los peores males que tiene un sistema económico. No hay inversión, no hay posibilidad de proyectar a largo plazo inversiones, no hay propiedad, o sea, todo se distorsiona, se generan incentivos para irse. Nadie quiere invertir en una sociedad donde no conoce el valor de la moneda, o sea, donde la moneda puede depreciarse permanentemente a niveles que uno no puede calcular. Entonces, cuando el gobierno hace eso, el gobernante que toma esa decisión y que en vez de bajar los gastos prefiere emitir moneda, ese gobernante es responsable. Y no puede escudarse en que es una cuestión política no judiciable, que es una atribución que le da el gobierno o la Constitución o que le dan las leyes. Ese gobernante debe ser responsable. Tiene una responsabilidad política, ejerció mal sus funciones políticas. Tiene una responsabilidad administrativa, ¿no? Él está
todos, hasta el presidente de la República, están sometidos a la ley y los reglamentos propios del cargo que tiene cada uno, de modo que si violan esas leyes tienen además una responsabilidad administrativa, tienen una responsabilidad civil, esto es, están generando daños y perjuicios a toda la población y ellos son los responsables, y deberían también tener una responsabilidad penal, que es lo que vamos a ver en un próximo capítulo, que debería ser que sean responsables. Creo que este es un punto fundamental y ha sido como una especie de bisagra en el libro, porque en realidad mucha gente se queda con la explicación de la inflación. Bueno, la inflación es el incremento de la cantidad de dinero, pero hay un paso que viene después y es cómo ponemos límites al gobierno y cómo lo hacemos responsable, ¿no? Hacer responsable al gobierno por estos errores, desde el punto de vista político, administrativo, civil y penal, genera incentivos para no emitir. O sea, nadie quiere ir a la cárcel por violar la ley. Vamos a ver en qué consistiría ese delito más adelante. Pero el punto en este capítulo es dejar claro que si la inflación es el incremento del dinero y el que produce el dinero es el gobierno, los funcionarios del gobierno son los responsables por la inflación y deberían pagar por los perjuicios que están ocasionando como consecuencia de la inflación. Libertópolis presentó Libercátedra con Ricardo Manuel Rojas, gracias al patrocinio de San Martín.